Estamos dialogando esta mañana de lunes con Guillermo Alcaraz Cross aquí en Cara a Cara. Guillermo, prácticamente le hemos entrado a muchos temas que tienen que ver con la reforma de participación ciudadana. Sin embargo, hay un tema que por lo menos a mí me genera algunas preocupaciones, que es este proceso de ratificación de mandato. Preocupaciones porque creo que se está vendiendo mucho humo con esta iniciativa, porque a nivel federal no se ha hecho ningún cambio para darle encaje a la revocación, y también lo que ha hecho la Corte es que realmente en este tema poco se puede hacer. ¿Qué opinas y si realmente es aplicable esta figura? Mira, voy a opinar como abogado. Al final creo que la Constitución define una jerarquía de leyes. A partir de la Constitución es la máxima norma, los tratados internacionales y las leyes que de ellas emanen, ¿no? Me parece que, por supuesto, esta figura, una vez aprobada, tendrá que ser aplicada y será un órgano constitucional el que decida si es conforme o no a la Constitución. Me parece que se invirtió algún orden, me parece que no pudimos de alguna manera determinar sin que esta estuviera considerada ya en la Constitución, y no lo digo porque se haya hecho o no, simplemente escuché algún comentario que decía, es que para aplicarla necesitamos que la Constitución Federal la establezca o la contenga, y me parece que pretender que la Constitución Federal tenga que armonizarse con la Constitución local invierte este orden del artículo 133 constitucional. ¿Y consultaron al IEPC en estas figuras? ¿Que asesorara técnicamente? En algunas sí, en esta particularmente no. Más bien entramos a los procedimientos para poder aplicar las figuras. Y hablando de ratificación de mandato, hay que recordar que los alcaldes de Movimiento Ciudadano, desde tiempo atrás, se someten a un proceso de ratificación que no lleva el IEPC, es decir, que llevan directamente ellos en términos municipales, es decir, son árbitro y jugador del proceso. Y nos comentaba aquí la semana pasada Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, que buscaría el IEPC para que organizara este proceso de ratificación de mandato. ¿Qué necesitaría el IEPC para entrarle a estos temas? Bueno, ya tenemos la base legal. ¿Costaría mucho, por ejemplo? No. Tlajomulco, por ejemplo, es uno de los casos que te comento, no tendrían un impacto económico, ¿no? Tendríamos que sentarnos con el alcalde, tratar de identificar a partir de una distribución de casillas que se ha hecho en procesos electorales, dónde concentrar los puntos de votación y a partir de ahí salir adelante con un proceso de este tipo, ¿no? Al final es sí o no, y ya. Siempre que se cumplan ciertas causas, que ya están también contenidas dentro de la propia reforma, ¿no? Presidente, empieza a discutirse también en el Congreso del Estado, en un par de semanas, la reforma política, que al parecer nada más tendrá 2 o 3 elementos, no se podrán meter asuntos como la segunda vuelta que ha vuelto a entrar al debate después de lo que vivimos en la jornada electoral de ayer, pero uno que al parecer sí le van a entrar los diputados es el asunto de la reducción del dinero a los partidos políticos. Y no solo la reducción, sino que eso esté directamente atado a la participación. ¿El IEPC estaría de acuerdo también que su presupuesto esté atado a la participación? Mira, el IEPC tiene que cumplir con una labor que tiene un mismo costo si participa mucha gente, si participa poca gente. Nosotros tenemos que construir una estructura que le haga frente a este tipo de procesos y tenemos, por supuesto, que instalar instancias que son consejos distritales y municipales y tenemos que operar todo el proceso. Difícilmente nosotros podemos sujetarnos al rendimiento electoral. Entonces, el instituto sí tiene un gasto fijo, que es el costo particular de organizar el proceso electoral. No podríamos nosotros variar esa parte. Entonces es difícil que pudiera aplicarse para nosotros. Pero entonces digamos que entiendo que aparte el IEPC saldrá a la contienda electoral siempre pensando en que va a votar el 100% de los ciudadanos, que están empadronados, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, yo no puedo hacer menos boletas que el número de ciudadanos en la lista nominal. Pero ¿de qué forma, digamos, se puede en términos presupuestales premiar o castigar la actitud o digamos el trabajo del IEPC si no es a través de lo que promueve la participación? Mira, el porcentaje de participación. A ver, primero me parece que tenemos que identificar dónde está el problema de falta de participación y me parece que hay una responsabilidad tripartita. Por supuesto, el instituto tiene que generar confianza, tiene que presentar resultados y estos resultados tendrán que ser o gozar de crédito, ¿no? Y me parece que esa parte la han logrado los organismos electorales en su conjunto, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, la educación cívica, estamos entrando fuerte, estamos contactándonos con las universidades, queremos salir a través de un proyecto importante. La otra parte son los partidos, tienen que generar propuestas viables, propuestas que luego se conviertan en acciones de gobierno. No, si no materializamos esta propuesta de campaña luego en resultados de gobierno, difícilmente la gente creerá
en los procesos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque además no hay un impacto económico. Esta práctica democrática en México no se ha traducido en beneficio económico para los ciudadanos. Sí, no, entonces es muy difícil convencer al ciudadano de que es la respuesta que tenemos para los problemas de este país. ¿Y para los partidos políticos menos presupuesto o atado a la participación, crees que es una medida sensata? Yo creo que al final la competencia hoy con las candidaturas independientes tienden a llevar a los partidos a mejorar su propuesta y por supuesto a responderle a la ciudadanía. ¿No meten problemas, hablando de los independientes, Guillermo Alcaraz Cros, no meten problemas al IEPC esta reducción del número de firmas de 2% a 1%, es decir, que haya muchos candidatos independientes en 2018? Puede ser, por supuesto, un umbral más bajo es una invitación para que más gente tenga la oportunidad de participar y con la oportunidad de que un apoyo mucho menor. Sin embargo, así está diseñado y así tendremos que hacerle frente, ¿no? Algo que quiero aclarar aquí es que la cantidad de ciudadanos que llegan con el apoyo que pide la ley no siempre reflejan en el resultado de la elección ese apoyo que recibieron. Y quiero referirme a Guillermo Cienfuegos. Él casi alcanza el 2%, la sala superior dice 1.91, ¿no? que era suficiente para que él fuera candidato, pero ya en la elección solamente obtiene el 0.5% del resultado. Es decir, ni los que le echaron la firmita a la grimita. Exacto. Entonces, también hay que tener cuidado de eso, ¿no? No vaya a haber una serie de proyectos ciudadanizados a partir de candidaturas independientes que luego no reflejen un buen rendimiento electoral. Ahora, ¿cómo se responderá en términos presupuestales, en términos de dinero a sus candidatos? ¿Seguirá la misma fórmula? Bueno, hay una regla ya que le permite a ellos alcanzar el tope del gasto, sin que eso signifique que puedan obtener recursos públicos igual que los partidos políticos. Recuerda que se divide en un 30 y 70, un 30% en partes iguales para los partidos, más un 70% que tiene que ver con el resultado del proceso pasado. Ese 30% se divide en partes iguales, más un tanto más para los candidatos independientes repartido entre todos. Entonces, esto por supuesto que generaba una inequidad. Los candidatos independientes se veían muy limitados en los recursos, compitiendo con partidos que obtenían muchos más recursos. Pero la respuesta hasta ahora se ha encontrado en, está bien, para que tú puedas equilibrar la contienda, puedes acudir al capital privado y que el capital privado te dé lo suficiente para alcanzar el tope y entonces ya en el gasto de la contienda puedan gastar lo mismo los candidatos partidistas y tú también. Esa ha sido la fórmula que medianamente ha funcionado. La Tribunal Electoral, ¿no? Exactamente. La que hizo con el caso del Bronco. Sí. En Nuevo León la presenta, se la ratifica el tribunal y nosotros luego también adoptamos la Aunque eso no genera una situación peculiar porque los candidatos y los partidos políticos, los candidatos de partido, digamos, operan con un sistema básicamente público y entonces los candidatos independientes operarán con un sistema básicamente privado. Es muy vulnerable. Al final, lo que se pretende con este gasto mayoritariamente público es evitar los compromisos que los candidatos puedan adquirir frente a poderes fácticos y de cualquier tipo, ¿no? Esa parte es la parte más vulnerable del gasto de campañas de los candidatos independientes. Aunque ahora se dice, es muy complicado probarlo, pero se dice que incluso los candidatos de partidos operan sobre todo con dinero privado. Es decir, dinero que pudo haber sido desviado de administraciones públicas, pero que se convirtió en privado, o de donaciones que se hacen off the record, ¿no? Sin embargo, eso no queda registrado y la fiscalización no presenta un resultado sobre eso. Al final me parece que la fórmula es adecuada. Ya le toca a quien ejerce el gasto, bueno, hacerlo de manera adecuada también, ¿no? Y ya no le toca al IEPC fiscalizar ya eso, no. Esto es el INE. Ya es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay otro tema que también hay que revisar sobre el gasto de los candidatos independientes. Los candidatos de los partidos políticos no tienen garantizado también su 100% de tope. No. Porque ellos reciben una cantidad que si se distribuye en partes iguales, no alcanza al 100% para todos. Entonces, tenemos que encontrar una fórmula que no resuelva la inequidad con inequidad. O sea, a ti independiente sí te garantizo que puedes gastar el tope, pero a ti representante de candidato de partido no. Pero bueno, si busca donaciones privadas, sí. Pero no te alcanza hasta el tope. Porque por la ley, por el límite de donaciones privadas. Sí, exactamente. A menos que el partido decida apoyarte a ti, particularmente en tu contienda municipal o distrital, entonces tendrás la oportunidad de alcanzar un 100%. Ahora, presidente, nos quedan 2 minutos ya para despedir el programa. En enero pasado hablabas tú, particularmente Guillermo Alcaraz, de que no habían podido retirar el total de la propaganda electoral de 2015 por asuntos económicos, financieros del instituto. ¿Cómo va eso? Ya, lo estamos retomando. Salió un grupo de servidores públicos del Instituto Electoral. Aquellas bardas que se habían documentado con propaganda fueron a revisarse. Ya encontramos algunas que mantienen la propaganda. Comenzaremos ya los procedimientos correspondientes. Hoy tenemos el
aquí estaba la barda, te avisé partido que tu candidato no la retiró porque eres responsable solidario, no te voy a dejar indefenso y te doy 15 días para que lo retires. Pasaron 15 días y tenemos documentadas aquellas que permanecen con propaganda. A partir de ahí comenzaremos procedimientos. ¿Y qué es procedimientos que son? ¿Sanciones, Sancionadores, multas? sí, claro. ¿Hasta cuánto pueden alcanzar por no borrar una barda o por no quitar alguna Tiene que publicidad? ver con la particularización de la sanción. Comienza desde una amonestación y puede ser una multa que puede irse incrementando a partir de la reincidencia. ¿Más o menos cuánto? Es variable. Tendremos que revisar en cada caso. Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara con nosotros. Al contrario, Enrique, te agradezco. Nos estés visitando más a menudo. No, cada que me invites. Muchas gracias, por presidente. Supuesto. Nosotros nos vamos en Cara a Cara. Les recuerdo que mañana analizaremos a fondo la elección con los presidentes de los distintos partidos políticos. Aquí estarán los presidentes del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, y todo con el análisis del doctor Jorge Rocha y de un servidor. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos aquí mañana martes.